La vida que quieres está al otro lado de tus miedos. El camino para atravesarlos es el desarrollo de las habilidades específicas para los objetivos que tienes. Y en definitiva, el punto de partida es una nueva mentalidad. Sígueme en Instagram como Milton Luna ML. Este es tu podcast Atrevimiento Mental con Milton Luna, una herramienta para transformar tu vida. Comenzamos. Es un gusto siempre compartir, reflexionar y de verdad es que yo lo tengo muy claro por mi trabajo. Llevo ya cerca de 13 años dedicándome profesionalmente a esto como psicólogo. Aquí está una de mis primeras pacientes de hace tantos años, Angélica. Y pues en realidad es que se aprende demasiado, se aprende mucho de las personas. El próximo libro que estoy por publicar, que se llama Emociones Inteligentes, tiene una dedicatoria a todos los pacientes, porque en realidad se aprende demasiado de ellos, mucho más que de la escuela, de la universidad y mucho más que de los libros a veces, ¿no? Es un complemento, es un complemento. También está el otro extremo, ¿no? Personas que dicen, es que yo también soy un psicólogo de la vida, yo también, aunque no haya ido a la universidad, yo sé mucho. Está bien, sí se adquiere mucha experiencia, pero si en ese caso se complementara con conocimiento académico, con información científica, pues sería más enriquecedora la experiencia, ¿no?, de la persona, para tener un concepto más amplio de todas las cosas que hay que trabajar en una persona. Pero en realidad se aprende mucho, se aprende demasiado de las personas. Y el tema de la codependencia, que está muy relacionado con el autoestima, siempre está presente de una u otra manera en todas las personas, ¿sí? Solo que claro, como ustedes bien lo saben, hay muchísimas personas que no se dan cuenta que se trata de eso, pero es eso. Hay una historia que es muy interesante y muy bonita, muy breve, que trata de cuando los dioses crearon al ser humano. Entonces lo habían creado tan bien, con tanta dedicación, con tanta inteligencia, pusieron en él amor, cualidades, virtudes. Fue tan especial la creación que hicieron del ser humano, que los dioses del Olimpo se preguntaron, ¿acaso el ser humano no será igual que nosotros, de poderoso y de fuerte, y de inteligente y de especial? Y muchos pensaron que sí, entonces pensaron en hacer algo para que el ser humano no les quitara su puesto, para que el ser humano no fuera igual. Dijeron, si lo dejamos así, prácticamente va a ser un dios como nosotros. Hagamos algo. Y una de las personas que estaban ahí, uno de los dioses, sugirió la idea más importante y con la que se quedaron, que fue, para que no sea igual que nosotros, quitémosle la felicidad. Y eso hicieron, le quitaron la felicidad, se la extrajeron. Eso es lo que nos hace diferentes, digamos, de los dioses, en pocas palabras. Y una vez que le quitaron la felicidad, dijeron, ¿y dónde la vamos a colocar? ¿Dónde la vamos a poner? Uno de ellos sugirió, pongámosla en el fondo del mar. Nunca irán allá, ellos no pueden respirar debajo del agua. Otro dijo, pero al paso del tiempo, con la inteligencia que sí tienen, van a construir naves y van a poder llegar allá y la van a encontrar. Entonces serán igual que nosotros, no podemos permitir eso. Y dijeron, bueno, sí, puede ser. Otro de los dioses sugirió, entonces pongámosla en lo más alto de una montaña, en el pico más alto del planeta. Uno de ellos dijo, ¿habrá alguien que sea capaz y osado para llegar hasta allá? Encontrará la felicidad ahí, se las dará a todos y serán igual que nosotros. Eso sería un gran problema. Y así otro sugirió en otro planeta, otro sugirió en otra galaxia. Y siempre había razones que hacían pensar que el hombre podía encontrar la felicidad en esos lugares. Y entonces uno que estaba muy callado se le ocurrió la idea más brillante de todas y les dijo, pongamos la felicidad en un lugar donde nunca se les va a ocurrir buscarla. ¿Dónde será eso? Entonces, la persona que hizo la propuesta dijo, pues será dentro de ellos mismos. Y así procedieron, pusieron la felicidad dentro del ser humano y desde entonces se dice que el ser humano busca desesperadamente la felicidad en las cosas, las personas, las experiencias, las sustancias, las sensaciones, la vanidad, los likes, los views, etcétera, 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 ¿no? Entonces el proceso de buscarse a uno mismo, de encontrarse a uno mismo y de ser muy valientes, porque se requiere ser valiente para hacer eso.
Lo más fácil es buscar siempre un satisfactor externo. Pero lo interesante será preguntarme, eso que yo estoy buscando externamente, ¿qué es lo que me aporta? ¿Qué es lo que me aportan mis supuestas relaciones, que pueden ser relaciones codependientes? ¿Qué es lo que me aporta la tal o X experiencia? ¿Qué es lo que me aporta tal o X sustancia? Entonces las personas podrán empezar a descubrir, es que me aporta seguridad estar con esta persona. Me aporta sentirme especial, sentirme importante. Sentir que tengo un propósito en la vida, sentir que tengo algo valioso, porque qué feo, ¿verdad? No tener a nadie. Dice eso la gente, ¿no? Entonces tenemos que buscar y analizar y entender qué es lo que me aporta aquello que estoy buscando externamente, porque me voy a volver entonces dependiente, adicto, etc. Pero tenemos que pasar por encima de la persona, la sustancia, la actividad para ver qué es lo que me aporta. Satisfacción, seguridad, serenidad, paz, identidad. ¿Qué es lo que me aporta? Eso es un descubrimiento muy importante, ¿eh? Porque una vez que la persona ha descubierto qué es lo que le aporta, ¿sí? Entonces ya hizo el 50% de la tarea. El otro 50% de la tarea será cómo encontraré actividades saludables, relaciones saludables, una relación conmigo mismo, una relación con los demás, con el mundo, etcétera, por medio de qué cosas voy a lograr obtener eso. Para que ya no sea exclusivamente a través de esta persona. Entonces, si yo estoy con alguien porque me hace sentir seguro o segura, lo que ha ocurrido es que en mi tarea individual, como persona, como individuo, no he desarrollado seguridad. Y entonces, en vez de ponerme a trabajar en desarrollar seguridad, me busco a alguien que me pueda dar seguridad. Y se empieza a crear la maraña de situaciones, y me dijo, y me dejó, y lo vi, los pinches mensajes que le encontré en el celular. Y todas esas cosas, ¿no? Que se pueden prolongar hasta por 10, 15, 20 años. Hay gente que vive así, ¿no? Y por lo tanto, se tendrá que empezar a experimentar de qué otras maneras yo me puedo proveer el amor, la aceptación, el cariño, la seguridad, la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que cuando se les muere el papá, la mamá o lo que sea, experimentan un choque muy fuerte, porque estas personas eran su piso de identidad, eran su base, y se sienten como que están pisando en el aire, en el espacio, como que todo está pies para arriba, o que no encuentran una manera de sentir solidez en la vida, ¿no? Y dicen, ahora, ¿de qué me agarro? ¿O de quién me agarro? ¿No? De de esta, de aquel, de estas actividades, de estas cosas. Hasta de Dios nos andamos agarrando de bastón, entre otras cosas, ¿no? Y hay una idea súper interesante, yo creo que es una de las ideas más importantes en la psicología, que poco se habla de ello, muy poco, porque muy pocas personas... Yo nunca he escuchado en realidad un psicólogo que hable acerca de este tema, a excepción del autor, ¿sí? Pero no es algo de lo que se hable mucho. Diría yo que después del concepto del inconsciente que planteó Freud, que una cosa es lo que nosotros pensamos dándonos cuenta y otra cosa es el cómo procedemos con las intenciones más profundas de las que no nos damos cuenta, que eso es el inconsciente, todo eso de lo que no nos damos cuenta, todo eso que está allí abajo. Después de esa idea que es muy importante en la psicología, creo que esta idea es también sumamente importante. La dijo el psicólogo Eric Berne en los años 70, 80 aproximadamente, 70 ha de haber sido. Y él decía, atribuía a este concepto la razón de todos los problemas psicológicos y emocionales, de todos, a este concepto. Muy interesante. Y decía que todos los problemas emocionales y psicológicos se debían, y todo estaba en relación con y en torno a la autonomía. Una persona que es autónoma emocionalmente, es decir, que no necesita que nadie le provea nada, seguridad, aceptación, cariño, identidad, etcétera, 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 que nadie le provea, ¿no? Que no necesita que nadie le provea económicamente, que no necesita que una sociedad le provea una identidad como mexicano, que una religión le conceda una identidad como tal o cual, que no necesita que una familia le conceda identidad como un apellido, que no necesita que alguien le conceda una razón de ser, que no necesita nada de eso, ¿sí?
ni emocionalmente, ni económicamente, ¿sí? Porque la autonomía es una palabra muy bonita que se dice muy rápido, en un segundo, autonomía, punto, un segundo, pero implica tantas cosas. Entonces Eric Berne decía que todos los problemas se debían a una disminución de la autonomía, punto, una disminución de la autonomía. Entonces es súper interesante, es una manera muy distinta de ver las problemáticas psicológicas y emocionales, ¿no? Así que, ¿qué tal si en vez de querer encontrar el hilo negro, el misterio en mi mente, en mi inconsciente, en mis padres, en lo que este fulano o fulana me hizo y ¿qué tal si simplemente me dedico a incrementar mi autonomía? Incrementar mi autonomía. Que también se dice en 2 segundos, incrementar mi autonomía, pero eso es una tarea también muy grande, muy interesante, ¿sí? Veámoslo por el lado más accesible que lo podemos ver, incrementar nuestra autonomía económica. ¿Cómo se podría incrementar la autonomía económica de una persona? Siendo productiva, trabajando, ¿sí? Utilizando el dinero inteligentemente, tratando de hacerlo crecer, ajustando, que es otra cosa que a la gente no le gusta hacer, ajustando mi nivel de vida, mi estilo de vida, mis expectativas de vida a mis posibilidades reales. Pero que el ajuste no sea a la hora del momento frenarme y no querer o no comprar o no beneficiarme de tal cosa. O sea, la clave no está en que a la hora de la hora no lo haga y por dentro tenga el deseo, porque eso es una tortura. Eso es frustración. Hay que ir más profundo, a trabajar desde el deseo, desde antes de que se manifieste incluso el deseo, ¿sí? Y entonces, si la persona tiene ese equilibrio, tiene esa estabilidad interna, de tal manera que no se crean necesidades que no son realmente importantes, que no son básicas de la vida, va a poder tener un poquito más de control en lo económico. Que también, por supuesto, hay dependencia y adicción de todo lo que tú quieras, o sea, lo hay de todo. Desde a las personas, a las mascotas, a las compras, a las drogas, a las sustancias, al juego, hay todo tipo de adicciones, ¿sí? Para proveerse uno experiencias y sensaciones que lo hagan olvidarse de lo que uno está experimentando en lo que uno es internamente, ¿sí? O sea, cada vez que busco una experiencia externa, de manera repetitiva, de manera neurótica, permitiendo que me hagan daño, permitiendo que me lastimen o lastimando, jugando con los sentimientos de los demás o permitiendo que los demás jueguen con los míos y que al final se convierta en una experiencia desagradable, de fondo está el que estoy generando una manera de proveerme una sensación, aún con todo lo malo que ya dijimos que implica, que me haga sentir otra cosa que no sea sentirme a mí mismo. Entonces imagínense, si aguantamos cosas tan feas, tan terribles, tan negativas, prefiriendo esas para no sentir lo que soy yo, entonces a estar de la fregada sentir lo que soy yo. Porque nadie deja algo mejor por algo peor. Dejamos algo peor por algo mejor. Entonces, si estoy enrollado en situaciones que me hacen daño, que me torturan, que me hacen sentir de la chingada, y prefiero eso que estar conmigo mismo. O sea, imagínate lo que es estar conmigo mismo, ¿sí? O sea, es una cosa terrible. ¿Y qué es estar conmigo mismo en el sentido de la mayoría de las personas que tienen complicación consigo mismas? Estar consigo mismo es depresión, tristeza, minusvalía, inferioridad, miedos, angustia, tortura, culpa, errores, el pasado, un montón de basura, ¿no? Entonces, la persona puede decir, no, es que yo me quiero, yo estoy bien conmigo mismo. Sí, pero si por dentro hay todas esas experiencias que ya dijimos antes, entonces en realidad no es así. En realidad la mayoría de la gente está buscando huir de sí misma en un sentido u otro, ¿no? Gasset de Ortega, un filósofo español, creo, decía que todos los problemas sociales, mundiales y humanos se debían a la incapacidad del ser humano de sentarse en una habitación, en una silla, a no hacer nada. O sea, el ser humano no sabe estar, no sabe ser. De hecho, yo lo digo de una manera más cruel, la mayoría de los seres humanos no se soportan a sí mismos. De hecho, cuando la gente dice es que la soledad es terrible, la soledad es bien fea, la soledad está de la jodida, olvídate, la soledad es, uy, uy, uy,
qué miedo, la soledad está feísima. La soledad no es otra cosa que la experiencia de experimentarnos a nosotros mismos, la experiencia de estar con nosotros mismos. Entonces, la soledad es inevitable. Es inevitable. Por mucho que estés rodeado de 10 hijos, una pareja, un amante o dos, o lo que tú quieras, o tus papás, lo que sea, por mucho que estés rodeado de gente, va a haber momentos en los que no hay gente. Va a haber momentos en los que no están las personas. Entonces, no hay manera de evadir la soledad. No hay manera, ¿sí? No la hay. La soledad es parte de la vida. Entonces, necesito aprender a estar en soledad. ¿Sí? Y hay cosas prácticas, súper sencillas, nada profundas y nada complejas, que yo les recomiendo a mis pacientes, y luego hay cosas muy profundas como las que estamos hablando aquí, ¿no? Cosas prácticas, me hago una lista de cosas que yo quiera hacer cuando esté a solas, ¿sí? Cosas que me emocionen, cosas divertidas, cosas agradables. Yo les recomiendo mucho a mis pacientes hacer una lista de las 7 personas más importantes en su vida. Y que cada ocasión en la que estén solos, porque hay personas que viven un estilo de vida en los que están muchos momentos solos, sobre todo gente que va a otros países, que estudia, que está lejos, lo que sea. Yo atiendo bastantes pacientes de Estados Unidos en línea, y les digo, un día vas a llamar a cada uno para decirles lo importantes que son en tu vida, cuántos los quieres y que les deseas lo mejor y que estás interesado en saber si están bien. Entonces es una actividad en la soledad que haces una llamada, ¿no? Escuchas música, cocinas, lees, aprendes un instrumento musical, escribes, pintas, dibujas, te haces tu spa, te pones tus rodajas de jitomate. Pero hay que ponerse a hacer eso, o sea, hay que hacerlo. La persona que dice, hoy sí, suena muy bien, pero nunca lo ha hecho y sigue y así no lo hace, pues en realidad no puede decir que le servirá o no le servirá, si funciona o no funciona, no puede decir si es útil o no, o sea, es que hay que hacerlo, ¿sí? Y hay otro concepto muy importante que decía mismo Eric Berne en relación a la autonomía, que es convertirse uno en un adulto. Y es que es muy interesante, la mayoría de las personas no son adultos, aunque tengan 40, 50 años o más o menos, no son adultos, ¿sí? ¿Qué es un adulto? Tiene muchas características lo que es ser un adulto. Una de ellas es tener un criterio propio. Eso es ser un adulto. Si uno no tiene un criterio propio, no es un adulto. Así que cuando andamos ahí preguntándole a todo mundo que qué hacemos con nuestra vida, que qué piensan de esto, que si hago o no hago, oye, ¿qué te parece? Oye, ¿sí está bien? Oye, ¿sí o no? ¿Qué onda? ¿Lo hago o no lo hago? Entonces no somos adultos, no tenemos un criterio propio. O estamos seguros de algo, tenemos nuestra idea sobre algo, pero llega alguna persona y nos dice, oye, es que estás mal. Entonces, no, o sea, tú no, así no. Ay, ¿a poco no? Yo no sabía que así no. Entonces te mueve tu criterio, ¿no? O sea, si te fijas, es un criterio muy endeble, muy frágil. Claro, cuando uno tiene un criterio propio, siendo psicológicamente un adulto, claro que puede escuchar opiniones y sobre todo opiniones de personas que tengan, digamos, ¿cómo llamarlo? Que sean las personas válidas para dar esa opinión, ¿no? A muchos de mis pacientes les pasa esto, ¿no? Quieren emprender un negocio, quieren hacer crecer algo para que les vaya muy bien, etcétera, etcétera, y se lo preguntan a la mamá miedosa de toda la vida, al papá preocupón, que nunca han puesto un negocio, que nunca han arriesgado ni un quinto en nada. Pues no son las personas indicadas para dar una opinión sobre un negocio. ¿Me explico? Entonces, igual, si quiero construir una casa con X materiales o de X forma, ¿para qué le preguntas a la comadre, a la tía, a la prima? ¿No son expertas en construcción? Pregúntale a alguien que es experto en construcción, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una opinión con conocimiento, con evidencias, que me ayuda a cambiar mi forma de pensar, bienvenido. De hecho, eso también es ser un adulto, que ante las evidencias yo entonces reconozca la veracidad, la validez de lo que estoy descubriendo, viendo, y cambie mis conceptos con base en esa información real, ¿no? Porque la posición de alguien que aún con evidencias y razones no reconoce, no acepta, no cambia, no incorpora eso
aunque pensaba antes diferente, no incorpora eso a su forma de pensar, eso es un niño caprichoso. ¿Sí? Es un niño berrinchudo de 50 años o de 60 o de los que tenga. ¿Sí? Es una niña berrinchuda. Entonces, incorporar con base en información válida, científica, evidencias y cambiar por lo tanto, es que fíjate, yo pensaba bien diferente antes, pero ahora me estoy dando cuenta que esto es así, es verdad. Por ejemplo, personas que están, y a lo mejor va a quedar el saco por el promedio de la edad de ustedes, hay personas que dicen, por ejemplo, que la tecnología está echando a perder a la gente, ¿no? Por ejemplo, critican y los tiempos de hoy y los jóvenes y tal, ¿no? Pues en realidad, sí y no. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante que yo estoy planteando en mi libro de Emociones Inteligentes, que es que la generación del promedio de las personas que están aquí y hacia arriba, o sea, hacia nuestros padres, estaban mentalmente muy condicionados por la idea del sufrimiento, como si sufrir fuera bueno, como si te hiciera buena persona sufrir, como si fueras bondadoso, fueras una persona de muchos valores por vivir de preocupaciones, preocupándote por la tía, la prima, la comadre, la mamá, los hijos, ¿no? Entonces, eso es algo muy nocivo de la generación de personas de 30, 40 años, de 40 hacia arriba. Es algo muy nocivo, o sea, valoran mucho el sufrimiento, le dan demasiada importancia. Y le dan una connotación de bueno, ese es el problema. O sea, esto es algo inconsciente, ¿eh? La persona puede decir, ay, no, yo no le doy... Uf, si te vieras, hermano, hermana, cómo hasta parece que te sientes especial porque sufres y porque te preocupas por otras personas, ¿no? Cuando la generación actual, la generación Z, que son 30 años hacia abajo, millennials 30 hacia abajo, la generación Z, que son de 25 años, 20 hacia abajo, ellos no tienen ese problema. Ellos no sufren a veces ni por lo que hay que sufrir. Y la generación de 40 hacia arriba, hasta por lo que no es motivo, sufren y se preocupan. Entonces, con esa evidencia que yo te estoy demostrando, entonces podría cambiar tu concepto de que no está tan mal la juventud. Hay cosas muy positivas en la juventud, ¿sí? Ya no están condicionados por la idea de sufrimiento, entre otras cosas. Entonces, volvemos al tema que decía Eric Berne, que es ser un adulto, ¿sí? Ser un adulto, además de tener el propio criterio, es tener la capacidad de poner límites y de renunciar y dejar todo aquello que no es saludable para mí o todo aquello que no es bueno para mí. A diferencia de un niño no puede hacer eso. Un niño puede experimentar el que se siente mal porque sus padres le maltratan, lo golpean, lo humillan, no lo quieren o porque son muy cargaditos en X forma o lo que sea. Y los niños de hecho hasta quisieran hacer eso. Hay niños que de 4 o 5 años dicen, me voy de la casa, ¿sí? Y ya sus papás se ríen, algunos se encabronan, se enojan, pero bueno, no pasa de un comentario, ¿no? Pero el niño no tiene la capacidad económica, no tiene la capacidad mental, no tiene la capacidad emocional de hacer eso. Incluso aunque realmente sea nocivo, el niño no puede hacer eso porque necesita a los cuidadores, necesita a los padres. Entonces dime tú si no es un niño, una persona que sostiene una relación, una interacción con alguien que le maltrata, que le hace daño, que juega con sus sentimientos, que le manipula. Es un niño, ese es un niño, es una niña. Y el problema no es el manipulador. El problema es que esa persona no es un adulto, aunque tenga 30, 40 o 50, no es un adulto. Porque un adulto dice, esto no es saludable para mí, se acabó. Y el niño dice, pero es mi mamá, es mi papá. Así que el niño de 40, 50, la niña dice, pero es que la quiero, lo quiero, es que le prometí, y es que ¿y los hijos? Y es que ¿y la casa? También me costó, así que le sufra. Entonces un adulto no puede poner límites. Perdón, quien no es un adulto, psicológicamente un niño, aunque sea grande, grandote o grandota, canoso, canosa, bigotón, bigotona. Psicológicamente quien es un niño no puede poner límites, porque necesita. Entonces ser un adulto es llegar también a ese punto que decía al principio Eric Berne de la autonomía. Entonces la autonomía económica, decíamos, trabajar, ser productivo, ahorrar, etcétera, 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 para que al
al acercarme a convertirme en un adulto, desarrolle más autonomía, me voy convirtiendo más en un adulto de verdad. Y luego está la parte realmente más importante de todas, que, bueno, es igual de importante, creo yo, en los tiempos que vivimos, que es la autonomía emocional. Y la autonomía emocional es algo que tiene que trabajarse de todas las maneras posibles, ¿sí? Autonomía emocional es llegar a un punto en el que yo no necesite que nadie me quiera. Y eso es súper saludable. O sea, imagínate, ustedes se lo dicen a sus hijos adolescentes, es que tú no deberías andar con tus amigos nomás porque andes en la bola, nomás porque te acepten, no deberías hacer tales tonterías. Pues eso andamos haciendo nosotros. Con tal de que nos acepten y nos quieran, ¿no? Entonces la autonomía emocional es no necesitar a nadie. Emocionalmente no necesitar a nadie. Tener la capacidad inclusive de vivir bien, emocionalmente bien, contento, alegre, sin ninguna de las personas que son importantes ahora en nuestra vida, tener esa capacidad. El reto mínimo es aventarse un año solo, ir al cine solo, comerse las palomitas. Sí, mínimo. Porque a todo se acostumbra uno, ¿eh? Entonces, quien no toma esos retos y está acostumbrado a estar rodeado de personas, está acostumbrado a necesitar a esas personas aunque le hagan daño, va a aguantar demasiado, o sea, va a tolerar demasiado. Ese es otro de los grandes problemas culturales, que aguantamos demasiado, toleramos demasiado. Hay un dicho que se usa en el contexto norteamericano de los negocios, que es contrate lento y despida rápido. Es decir, si vas a contratar a alguien para tu empresa, contrata lento, es decir, date el tiempo suficiente para conocer si es la persona indicada, si tiene las habilidades, los conocimientos, las competencias, la experiencia, el historial, los intereses, la mentalidad, la resistencia, etcétera, etcétera, porque si no vas a meter un problema en vez de una solución a tu empresa. Y si la persona no funciona, despide rápido, despide al día siguiente, ¿sí? Al día siguiente. Entonces, eso yo lo transporto a las relaciones interpersonales. En las relaciones de pareja muchas veces pasa al revés, ¿sí? O sea, a veces literal, con el primero que pasa, o con el primero, la primera que hay oportunidad, ¿no? Entonces, la persona hace totalmente al revés, contrata rápido, ¿sí? Va, de aquí soy, me gustó, venga, a darle que es mole de olla, ¿no? O sea, contratan rápido, se enredan rápido, ¿sí? Luego también pasa eso hasta en las relaciones de amistad. Es que me traicionó, yo le confié tanto, le dije tanto, todo de mi vida y me salió. ¿Y cuánto tenías conociéndola? 2 semanas. ¿Ah? Contratas muy rápido, ese es tu problema. Y el problema eres tú. Contratas muy rápido, demasiado rápido. En una de esas hasta contratas a lo mejor a alguien que no tiene manos para tejer sillas. Imagínate, o sea, sin saber nada del contexto de la situación de la otra persona, etcétera, ¿no? Y despedir muy rápido, nos pasa al revés. La gente se tarda 10 años en despedir a la pareja, por ejemplo, 10, 15, 20 años y no lo despiden todavía. Yo he conocido casos de empresas, porque doy capacitación también a muchas empresas, donde porque es un familiar o alguien muy cercano como amigo de la familia, etcétera, etcétera, que trabaja en la empresa, y que a pesar de que se ha comprobado que esa persona roba, no lo despiden, nadie se anima, más porque es una empresa familiar, o sea, nadie quiere hacer eso, o algunos dicen hazlo, pero el que lo tiene que hacer no lo dice, no lo hace, ¿no? Entonces no lo despiden. Y he conocido casos de 6 meses, comprobado que la persona está robando, 1 año, hasta 2 años, pero eso se queda corto en comparación con las relaciones de pareja, comprobadas. Infidelidades, madrazos, que no agarra la onda, tú que quieres que te den cariño y ese es todo frío, toda fría, y ahí sigues esperando que te den cariño, cuando estás viendo que nomás no, te quieres sacar a una piedra y no te tardas 6 meses ni 1 año, la gente se tarda 5, 10, 15. Hay algunos que no despiden, los jubilan y los dejan ahí dentro de la empresa. O sea, así vive la gente, ¿no? Entonces hay que contratar lento y despedir rápido. Eso es muy saludable en las empresas y también es muy saludable en las relaciones interpersonales.
Y justamente ese es el talón de Aquiles de los codependientes. No quieren despedir. Oye, ¿cómo ves si esta persona la elimino de redes sociales? Elimínala de tu vida. ¿Qué estás preguntando? Elimínala ya. Si estás preguntando es porque la tienes que eliminar. Y la eliminan y a los 2 días la vuelven a agregar. ¿Lo desbloquearé o no lo desbloquearé? Yo creo que ya cambió. Son 2 días, es suficiente tiempo. Entonces tenemos que cambiar eso, despedir rápido. Y eso es algo que es un golpe. Yo sé que a la mayoría de la gente no le gusta, que la mayoría de la gente podría estar hasta en contra de lo que yo digo, pero hay que despedir rápido, así sea la mamá, el papá, el hermano, la hija, el hijo. ¿Sí? Hay que despedir rápido. ¿De verdad? De hecho, eso es el mayor bien que le podrías hacer a la persona, sacarla de tu vida. De hecho, hay gente que solo cuando le pasa eso y lo sacan de la vida de los demás y se queda completamente solo, cuando empieza a agarrar la onda. Entonces, en vez de que sea algo bueno, quizá más bien, ¿no has pensado que eres parte del problema por no soltar o dejar a esa persona? Entonces, bien interesante. Yo les recomiendo que se centren demasiado, que le empiecen a dar valor, importancia al tema de la autonomía emocional y la autonomía económica. Porque esas 2 autonomías son los pilares de la autonomía psicológica en una persona. De hecho, no lo dijo claro, no lo dijo, quizá ni siquiera lo pensó así, pero a Freud le preguntaron una vez al padre de la psicología, o del psicoanálisis, mejor dicho, algunos dicen que en realidad es el padre del psicoanálisis, no de la psicología científica. Es un rollo ya más bien de psicólogos que no tiene caso que lo explique ahorita. Pero bueno, él decía, alguna vez le preguntaron que qué era una persona sana, porque él hablaba tanto de la enfermedad mental, de la enfermedad psicológica de la gente, ¿qué es una persona sana? Y él dijo, una persona que tiene capacidad de amar y trabajar. Así, una persona que tiene capacidad de amar y trabajar. Claro, faltó explicar. Una persona que tiene capacidad de trabajar funcionalmente y que tiene capacidad de amar funcionalmente. Entonces es lo que más detalladamente, y yo creo que tiene mucho más poder estas ideas como las compartía Eric Berne, ¿sí? Desarrollar autonomía económica y emocional. Para profundizar en la autonomía emocional, por supuesto, va a ser muy difícil que haya autonomía emocional si uno no se acepta a sí mismo. Se tiene que trabajar mucho la aceptación, se tiene que trabajar mucho la autoestima y se tiene que trabajar bastante el perdonarse a uno mismo. Eso es indispensable. Cuando a una persona, porque eso es lo mismo, de hecho la relación que tenemos con nosotros mismos sigue las mismas lógicas, las mismas líneas de lo que es la relación con los demás. O sea, una persona a la que tú no has perdonado, en realidad no le puedes amar de verdad. Vas a tener ahí una mezcla de odio y de amor y un rollazo, ¿sí? Pero no puedes experimentar que es un amor genuino. No puedes experimentar realmente que le amas a la persona si la culpas de muchas cosas que ha hecho y no le perdonas. Entonces la gente sí quiere amarse a sí misma, nos encanta la idea del amor propio, uy sí, bien bonito, pero no nos perdonamos. No nos perdonamos. Entonces tiene que haber perdón de uno mismo. Y el perdón de uno mismo no lo suple nada ni nadie. Yo se los digo porque lo he visto directamente en cientos de personas. Ni el perdón del Papa ni de Dios, que tienen su lugar, pero no entran en donde va esa parte precisa del perdonarse a uno mismo. Entonces, ahí vamos a entrar a un rollo un poquito más al lado mental. ¿Por qué no nos perdonamos? ¿Por qué razones no nos perdonamos? Mucho por los paradigmas mentales que tenemos, por las ideas específicas que tenemos, las concepciones mentales o las expectativas que tenemos. Entonces, si yo esperaba crear una familia bonita, perfecta, con 5 hijos y celebrar todas las fiestas de cumpleaños, navidades y estar el esposo y la esposa y el perro y el gato y todo bien bonito, y hasta que nos tomen foto para que se copie la que vi en internet, porque se vea bien bonita esa familia que
yo me imaginé y vi, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que yo me apegue a esas expectativas, en esa medida no me voy a poder perdonar porque me voy a seguir culpando de que yo no fui capaz de hacer eso. Y este desgraciado o esta desgraciada pues me lo hizo más difícil, así que más razones para odiarle y más razones para amargarme. Todo por las malditas expectativas. Todo por las malditas expectativas. Todo por las malditas expectativas. Y ese tema se puede aplicar a un montón de cosas. Es que yo siempre esperé que mi madre algún día me dijera que sí me quería, que me tratara como a mis hermanas, que a mí me trató de la jodida y a mis hermanas, y yo siempre y ella nunca. Oh, síguele pues ahí con las expectativas, dándote martillazos en la cabeza. Entonces, si tuvieras la capacidad y la seriedad de ver tus expectativas, verlas enfrente de ti, ver tus expectativas, te darías cuenta que son las que te están condicionando demasiado para toda la tortura mental que sostienes. Gente que se tortura toda la vida porque una relación no es como quería que fuera o porque la relación terminó. Yo tengo pacientes hasta de 26, 25, 28 años que terminó su relación de pareja o de matrimonio y sienten que ya se les acabó la vida. Yo les digo, no manches, mi mamá tiene 55 y se acaba de casar con el tercer esposo y apenas con este le atinó y está feliz. Con mi papá era lucha de poder los dos, con el siguiente también, gallitos de pelea, ella y los otros también. Y se encontró una persona ahora con una personalidad completamente diferente al patrón que ella traía y a sus 55 años está feliz. Y el hombre también está feliz. Fíjate. Pero las expectativas son hasta que la muerte los separe. Toda la vida. Ustedes deben de. Y luego las expectativas de los hijos. Es otro temazo también. Todo lo que los hijos deben ser. Todo lo que esperamos de los hijos. Y yo soy un dolor de cabeza a veces para algunas personas porque lo he dicho hasta delante de los hijos, estando el hijo y la mamá. Los hijos están destinados a decepcionar a los padres. Eso es natural. Eso es normal. Eso está bien. No al revés. No al revés. En el sentido de el cumplimiento del deber de uno como padre. Pero los hijos van a decepcionar a la persona. Y de hecho, en realidad, no decepcionan a la persona. Simplemente son ellos mismos y son diferentes a todas las tonterías que tú dijiste en tu cabeza o que esperaste ver de ellos o que querías que fueran. Simplemente es eso. Simplemente son ellos, ¿no? Hay una muy famosa idea que se repite y 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 se repite en la historia, que es que la juventud está echada a perder. La gente ahora, la juventud, no, es que no, en nuestros tiempos era de otra manera, ¿verdad, comadre? Era bien diferente, pero ahorita, no es que ahorita, olvídate la gente, no, los muchachos, no. Bueno, hay que leer un poquito de historia, eso se viene diciendo desde siempre, desde Sócrates. A Sócrates lo mataron precisamente porque él les decía a los jóvenes que si ellos realmente creían en los dioses, que si iban a hacer las ofrendas y todo el merequetengue y cultural que se armaba para reverenciar a los dioses, que si esos dioses algún día los iban a ver en persona o qué, ¿no? Y entonces empezó a alborotar la mentalidad de los jóvenes, y muchos jóvenes empezaron a volver un poco anárquicos, y el Estado vio como amenaza a Sócrates y lo condujeron a la muerte. Entonces, la generación de ese tiempo decía que los jóvenes estaban echados a perder porque ya no hacían todos los tributos a los dioses del Olimpo. Desde ese entonces estaba echada a perder la sociedad. Imagínate la juventud. Entonces, esto en realidad es un fenómeno psicológico que se llama cambio generacional. Una generación siempre va a ser diferente a la otra. Es que has visto ahorita en las redes sociales, ya andan enseñando todo y en el TikTok y no, hombre, ¿ya no se acuerdan ustedes de la lambada, cómo la bailaban o qué? Pues es lo mismo, es un ciclo, es lo mismo. Nada está echado a perder, sáquense eso de la cabeza. En realidad nos debería dar vergüenza cuando decimos, ¡ay, la juventud de ahora! Ya estamos viejos entonces. Pero viejos mentalmente. Viejos mentalmente. Ese es el problema. Entonces,
Quiero ir comentando algunas cosas para ir terminando, algunas cositas finales que les quería compartir, importantes. Hay tres formas de entender las relaciones: la codependencia, la interdependencia y la independencia. Mucha gente considera que hay que llegar a la independencia total. Eso es imposible porque compramos en la tienda, intercambiamos dinero por bienes, servicios, interactuamos con las personas. La independencia en realidad es una utopía, o sea, no es posible. Además, ni siquiera es saludable, no es humano. Los seres humanos somos seres sociables. Entonces, tenemos que pasar de la codependencia a la interdependencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En la codependencia no puedo dejar algo aunque sea malo para mí, porque lo necesito. En la interdependencia necesito y me necesitan, pero cuando sea malo o nocivo para mí lo puedo dejar. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que pasar de la codependencia a la interdependencia y veámoslo como una transacción. De hecho, la teoría de Eric Berne, que se la recomiendo mucho, se llama teoría transaccional o teoría del análisis transaccional. Dice él que todos son transacciones, interacciones entre las personas, afectivas, etcétera, etcétera. Entonces, el punto aquí es, veámoslo como una transacción. Si no te lo da tal persona, te lo aportas tú mismo y encontrarás muchas otras personas que te lo aporten, ¿sí? Si tal persona te hace reír, hay otras que también saben hacer reír. Es más, tú deberías aprender a hacer reír a los demás. Porque a lo mejor estás necesitando una persona alegre porque tú no eres alegre. A lo mejor estás necesitando una persona segura porque tú no eres seguro. Estás necesitando una persona amorosa y cariñosa porque tú no te quieres a ti mismo. Entonces hay que ir haciendo ese cambio y al final de cuentas, aparte de hacerlo uno mismo en la propia experiencia individual, habrá otras personas que también nos pueden proveer eso. Y está bien, lo recibimos de los demás. Pero en cuanto eso que recibo tiene un costo muy grande, que me daña, que me lastima, que me manipula, etcétera, etcétera, si estoy en una interdependencia sana, lo dejo y lo genero por mí mismo o lo encuentro con otra persona eventualmente, sin una búsqueda desesperada, porque lo que hay que hacer es generarlo en uno, ¿no? Pero puedo terminar con eso, ¿sí? Esa es la interdependencia a la que habría que llegar. Una de las cosas que incrementan mucho la codependencia es el pensamiento de indefensión. Ay, soy tan indefenso. Ay, ¿qué haría yo si... Ay, no sé qué haría yo si me pasara tal. Ay, si muere mi papá. Ay, ¿qué voy a hacer yo? Ay, no sé qué haría. Cada vez que piensas eso te hundes más en la codependencia. Lo contrario se llama pensar en función de recursos. Bueno, si muere tal persona cercana a mí, si mi pareja me deja, si tal cosa ocurre, lo que yo voy a hacer es... Y ahí es donde empezamos a pensar en función de recursos. Visito a mi hermana que vive en Nueva York, me voy a Chalma a bailar un rato, me voy a no sé dónde, me acerco a mi familia. Es más, pues recupero a mi familia, pues los dejé por este cabrón o por esta cabrona, pues vuelvo a hablarles, si ya me lo quité de encima, vuelvo a recuperar mis relaciones de familia, mis relaciones de amistad, ¿sí? Haré, iré, etcétera, etcétera. Tengo inteligencia, tengo capacidades, tengo talentos, virtudes. Siempre quise vender esto, ahora lo voy a empezar a hacer. Eso es pensar en función de recursos. Entonces, en todos los sentidos de la vida tenemos que pensar en función de recursos. Y recursos no son exclusivamente recursos económicos, también son las personas, los talentos, las virtudes, las metas que uno quiere cumplir, los sueños por cumplir, todos esos son recursos. Talentos no explotados, no utilizados, que no hemos desempolvado desde hace mucho tiempo. Entonces, pensar de esa manera es pensar en función de recursos. Y bueno, vamos a ir casi terminando, unos minutitos más. Y hay la famosa idea de tocar fondo, ¿sí? En una experiencia que nos haga mucho daño para tomar conciencia. Sí, es una de las formas. El problema es creer que es la única forma, ¿sí? Si yo creo que tocar fondo es la única forma, me lo voy a pasar tocando fondo en diferentes momentos de la vida, voy a acabar siendo un trapeador viejo, ¿sí? Entonces, ojo con esto, hay muchas variantes y muchas posibilidades. Hay una historia muy interesante de un rey en Medio Oriente que una vez en un viaje vio dos halcones muy hermosos, muy grandes, y entonces él pidió que ya habiendo llegado a su reino le compraran dos, le trajeran dos. Le trajeron los dos halcones y él en una torre de su palacio veía cruzar un halcón, luego veía cruzar otro. Se sorprendía él con la majestuosidad de las alas, cómo volaban de una manera tan experta.
pero después se quedó pensando, después de unos días, nunca he visto a los dos halcones al mismo tiempo. Como son idénticos, ¿serán realmente los dos? Entonces su duda creció hasta que se puso a observar adecuadamente y en realidad era solo un halcón el que pasaba. El otro estaba desde que había llegado, el cambio de clima, el cambio de lugar, etcétera, etcétera. No sé por qué razones, no se movía de la rama en la que estaba parado. Entonces el rey pidió que le ayudaran a solucionar eso y entonces les dijo a los súbditos que buscaran maneras, ¿no? Y las personas buscaron unas y otras formas de intentar hacer volar al halcón, de entrenarlo, pero el halcón volvía a esa rama y se quedaba ahí, ¿no? Nunca se despegaba de la rama. Hasta que el rey se enfadó de que pasaban los días y nadie resolvía el problema y dijo, traigan a un hombre de campo, a una persona de sentido común. Alguien de campo a veces puede solucionar mejor las cosas. Trajeron a esa persona, el rey se fue a hacer sus cosas y en la tarde vio volar al mismo tiempo a los dos halcones por la ventana de su palacio. Se quedó muy sorprendido. ¿Quién fue el hombre que hizo eso? Tráiganlo, por favor, que le quiero dar un regalo. Mi corona. Bien fría, ¿verdad? Entonces le trajeron a esta persona y el rey le preguntó, pero es usted entonces una persona muy sabia, ¿cómo hizo esta proeza? Entonces el hombre de campo le dijo, bueno, es que no es nada especial, pero ¿cómo no lo va a hacer? Nadie pudo lograrlo. No, simplemente yo le corté la rama y no le quedó otra que volar. Y a eso me refiero con que te des un año para vivir solo si es necesario, que te des un tiempo de retirarte de las personas que tengas que retirarte, de eliminar, bloquear, sacar de tu vida a quien tengas que sacar de tu vida. Hay veces que no sacamos de nuestra vida a las personas, y esto es bien cruel, pero es así, no porque las querramos, sino porque no nos soportamos a nosotros mismos. ¿Y qué vamos a hacer sin distraernos? ¿Te has puesto a ver cómo reacciona la gente cuando se cae el internet? Es lo mismo. Se ponen como locos. Lo mismo que cuando piensan que se les va a ir fulano, sultano, mengana. Ajá. Entonces hay que cortar la rama. Ahora, esa historia tiene otros dos finales, ¿eh? Ese es el bonito. El otro final es que le cortaron la rama y se quedó en el piso. Se quedó en el piso y llegaron los depredadores a morderlo, a picotearlo, a hacerle daño, llenas a morderlo y quedó todo mordido y ni así, ¿no? Hasta que se pudo recuperar y entendió por la mala. Ese es el tocar el fondo, ¿sí? Y puede tanto volver a volar como no hacerlo, ¿no? Entonces, las historias tienen finales diferentes también. Y también uno tiene que ver qué final quiere que tenga la historia de uno, qué cambios y variantes puedo hacer en la historia. Pero sí es necesario ponerse retos. Sí es necesario, le podríamos llamar también hacer sprints. Sí, un sprint al correr es cuando corres a tu máxima potencia hasta donde puedas, ¿sí? Entonces hay que hacer sprints en la vida también a veces, ¿no? Si una persona tiene problemas económicos, tiene que hacer un sprint económico. 0 comidas en la calle, 0 zapatitos, 0 blusitas, 0 X o Y cosas hasta salir adelante de una situación económica, ¿no? Hacer un sprint. También emocional. Si tal persona me insulta, me ofende, me agrede, etcétera, etcétera, el sprint es un mes sin ver a esa persona. 0, ni de lejos. Por eso está el dicho, de ni en pintura. Y no necesariamente es para dejarla de ver toda tu vida y para volverte enemigo de esa persona para siempre, ¿no? Es un tiempo para sanar, es un tiempo para que tú cambies. Y para ver si la otra persona puede cambiar o quiere cambiar, ¿no? Y si hay cambios, podrá haber otra manera de reencontrarse. Podrá ser. También puede que no sea. Hay una película del actor La Roca, no recuerdo cuál es el nombre de él, que está así, moreno, grandote. Es una película hace un poco de tiempo donde él es adolescente y es obeso. Y en las regaderas de los baños de gimnasia, como es en Estados Unidos, lo sacan y lo avientan en medio de la cancha en un evento público, desnudo prácticamente, y cayéndose ahí de jabón y todo, ¿no? Entonces, aparte le hacían mucho bullying todo el tiempo. Entonces él se fue, se alejó, cambió, creció, pasaron los años y se volvió súper musculoso, ¿no?
El asunto es que por una situación, y trabaja para la milicia, creo. Entonces el caso es que por una misión tiene que ir al lugar donde fue su escuela y él está parado en una de las puertas de los baños y voltea a un lado en un cristal, ni siquiera un espejo, era un cristal, pero se veía el reflejo claramente de él y no se ve como él es ahora, se ve como él era cuando era adolescente y le hacían todo el bullying. O sea, psicológicamente el lugar lo regresó a la situación que tenía. Y eso pasa también cuando nuestros cambios no son suficientemente fuertes. A veces creemos que hemos cambiado tanto, como él, pasaron tantos años, se volvió fuerte, exitoso, etcétera, sí. Entonces todo estaba de maravilla, pero va al lugar y se da cuenta que el cambio no es tan fuerte y empieza a temblar de miedo. Ajá. Siendo un supermusculoso de 2 metros, empieza a temblar de miedo, porque vuelve a ser psicológicamente el adolescente del que todos se burlaron y empieza a escuchar las voces, gordo, obeso, eres una ballena y demás cosas, ¿no? Entonces eso pasa en la vida de las personas, ¿eh? Eso pasa en la vida de ustedes, en la vida nuestra. Podemos haber cambiado, haber mejorado, pero llegamos al lugar, a la casa, con las personas, los familiares, los vínculos, los padres, el ex, la ex, y psicológicamente te regresan. Entonces, no funciona si solo has cambiado tú. Entonces, si solo has cambiado tú y la otra persona no, que es lo más probable, porque cambiar cuesta muchísimo, entonces lo más probable en el 90% de los casos es que de alguna u otra manera vas a tener una regresión psicológica al mismo patrón. Por eso hay personas, por ejemplo, que son bien fuertes, bien valientes y uno las admira, ¿no? Y llegan ante la mamá criticona o el papá criticón y se doblegan como niños chiquitos y les dan miedo y se dejan manipular y todo. Ahora, ¿dónde quedó la persona que yo conocía, no? Ah, porque esa persona tiene el poder de regresarla a la situación. Entonces, en el 90% de los casos va a haber una regresión. Claro, hay gente que sí logra un cambio tan fuerte, tan sólido, que ya no se puede, ¿no? Las primeras veces tambalea, pero no pueden. Y después de esa tambaleada y vio que no pudieron, menos pueden en las siguientes y ya de ahí para adelante es muy firme su progreso, su cambio, ¿no? Pero en el 90% de los casos va a haber una regresión, en un sentido u otro. Por eso hay lugares a los que no hay que regresar nunca. Y por lugares, no solo me refiero a lugares, también a personas y a situaciones. Entonces es bien importante. Bueno, voy a terminar con 2 conceptos importantísimos para el tema que están en mi libro, en mi nuevo libro que se va a publicar probablemente la segunda semana de diciembre es lo más probable. Se va a presentar el libro de Emociones Inteligentes. Es un libro de una profundidad y una aplicación práctica sin precedentes de la inteligencia emocional. De verdad es que es un libro súper valioso, muy valioso. Y hay 2 conceptos ahí muy importantes. Uno que es la autonomía emocional y otro que es la independencia emocional, ¿sí? Importantísimos. De la autonomía emocional ya hablamos, es la autonomía a la que Eric Berne se refería, de no necesitar que nadie te quiera, te apruebe, te dé la palmadita en la espalda, te diga que sí, échale ganas, mijito, vas bien, porque si no me lo dicen, ay, no tengo a nadie en el mundo. O sea, superar eso, ¿sí? Dejar de ser niños, convertirnos en adultos en ese sentido. Y ojo, porque no necesitar a nadie, que es súper saludable, no necesitar a nadie emocionalmente, no quiere decir que no reciba emocionalmente de los demás. Todo lo contrario. La persona que necesita emocionalmente de los demás, ahí anda rogando, mendigando, pidiendo, correteando a los demás para que le den un poquito de cariño y la gente hasta les huye, ¿sí? Y la persona que no necesita que nadie le dé nada, se vuelve una persona agradable, naturalmente atractiva y la gente quiere convivir y compartir y dar y recibir de una manera muy saludable porque esa persona brilla, porque esa persona es atractiva, psicológicamente hablando. Entonces, no es que la persona que no necesita emocionalmente a nadie, no es que no recibe, es la que más recibe. Es la que más da y la que más recibe, la que más acompañada está, la que mejor lo pasa, ¿sí? Porque no necesita, intercambia pero no necesita. Y si no intercambia y no lo quieren, pues tampoco es problema porque no lo necesitaba. Entonces, esa es la autonomía emocional.
Y la autonomía emocional es la base para lograr algo tan necesario y tan preciado que se llama independencia emocional. Y con eso voy a ir terminando. La independencia emocional es la capacidad de vivir íntegramente mi propio mundo emocional y no el brete emocional de los demás. Y ahí podríamos encajonar al 90% de la humanidad. O sea, la mayoría de las personas, el 90% de las personas viven experimentando los estados emocionales de los demás. De la pareja, de los hijos, es que, ay, las preocupaciones, y tiene este problema, y le pasó, y va a ser, y ay, Dios mío, y con el alma en un hilo, y todo ese tipo de tonterías que son tonterías. Estamos muy habituados a eso, ¿no? O sea, lo vemos como una virtud. La mamá, la abuela que se preocupa por todos es venerada porque se preocupa por todos. Es un arquetipo mental que está ahí, que aunque nosotros digamos no tenerlo, la genética y el inconsciente colectivo son muy poderosos. Ahí está, se le da mucho poder a eso. Alguien sufre, se lamenta, se preocupa por los demás e inconscientemente piensa que es bueno por eso, que tiene cierto valor, cierta bondad por eso. Y que además debe ser apreciado por eso. Y luego lo aprecian por sufrir, imagínate. Círculo vicioso ahí, muy cañón. Y al contrario, también es un arquetipo, ¿no? Muy clásico en la cultura latina, que una persona progresa y los demás le odian por haber progresado. Una persona sufre y le admiran porque sufre. Y uno podría decir, es que yo no traigo eso. Lo traemos en la cultura, lo traemos en el inconsciente colectivo, lo traemos en el arquetipo. Por lo tanto, hasta la persona que haya más estudiado, leído, cambiado, tomado terapias, hecho de todo y que esté muy avanzada psicológicamente y espiritualmente, va a tener la humildad de decir, eso es parte de la cultura. Por lo tanto, algo he de traer yo de eso y me pongo a observarlo. Y la persona tonta dice, no, yo no tengo nada. Y ahí está enredadísimo el ingrato, o enredadísima. Y dice que no tiene nada. Si no tuviera nada, estaría así de enredado, o de enredada como está, con las situaciones y las personas. La realidad no miente. O sea, podemos decir lo que sea con las palabras, pero la realidad de los hechos, de cómo vivimos nuestro día a día, cómo nos peleamos, cómo lloriqueamos, eso habla más que cualquier cosa, ¿no? Entonces, la independencia emocional es tener la capacidad de vivir mi propio mundo emocional y no el de los demás, el de nadie, ¿sí? Ni el de los hijos, el de nadie. Caso clásico, imagínate en tu casa preparándote una comidita, una ensaladita porque vas a ver algo en la tele, en internet, lo que sea, te vas a poner una música que te gusta y te vas a relajar, ¿no? Pero llega tu pareja enojado, enojada, echando fuego por la mirada y por los oídos, con cara de perro, y tú dices, ¿qué le habrá pasado a este? Y ahí vas y le dices, ¿pero qué tienes? ¿Por qué estás así? No, es que no estés así, ¿qué te pasa? Y empieza el gran problema de quererle quitar el enojo a las personas, quererle quitar el enojo. ¿Pero por qué estás así? ¿Y por qué me hablas así? ¿Y por qué me contestas de esa manera? ¿Yo qué te he hecho? ¿Tú vienes allá enojado? ¿Por qué me dices así? Pues ¿para qué me preguntas? Pues soy tu esposo, ¿y a ti qué? Pues me vale madre. Y empieza el merequetengue y acaban. Ya no sabemos muchas cosas que pasan en ese escenario, ¿no? Ahora, el asunto es este. ¿Cuál era el estado emocional que tenía la persona antes de que llegara la pareja? ¿Cuál era? ¿Sí? Armonía, paz, iba a hacer ciertas cosas, o aún responsabilidades, o aún problemas, pero otros, ¿sí? Y entonces acabó metido en la burbuja del mundo emocional del otro, y el tecito, y la ensalada, y la tarde de spa, es para la chingada vivir así más bien. Y la gente vive de esa manera, la gente vive metiéndose en el mundo emocional de los demás, en todo el mundo emocional de los demás. ¿Sí? Entonces tienes que tener la capacidad inclusive de interactuar con la persona que está enojada, si es necesario interactuar. Si no es necesario y está enojado, ¿para qué vas? ¿Para qué le preguntas? Y es un asunto egoísta, porque tú no sabes lo que le está pasando, tú no sabes las situaciones que trae, los problemas, las presiones, las dificultades. Es egoísta porque tú quieres que no esté enojado por ti. Tú quieres para ti, para sentirte tú más en paz, porque como te
enrollas emocionalmente bien fácil, no puedes tolerar que una persona esté enojada y quieres que no esté enojada para tú estar bien. Es que no es que te preocupe el otro, eres egoísta. Tú no quieres tolerar que una persona esté enojada y dejarla ser, ¿no? Porque eso es peligroso para ti. Entonces tú quieres que la persona no esté enojada por ti, por tu beneficio, porque es lo que tú quieres, porque eso es lo mejor para ti. Es egoísta, no es que te importe la otra persona, ¿eh? Te importas tú. Y como eres frágil y te da miedo y empieza la mente y no estará enojado conmigo y cuándo se le irá a quitar y empiezas tu rollo y ahí vas a preguntar, ahí vas a decirle que no se enoje, etcétera, 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 y se da todo este rollo, toda esta dinámica. Entonces tendrías que tener la capacidad de interactuar aunque esa persona esté en ese estado, ¿sí? Si es necesario interactuar, si no es necesario, ¿como para qué? ¿Sí? De hecho, una de las maneras de lograr independencia emocional, uno de los pilares, porque son 3, ya no les digo los otros 2 porque tienen que comprar el libro, nomás les voy a decir uno. Después se los platico, es que no hay mucho tiempo. Pero bueno, uno de ellos es, tienes que aprender a dejar a las personas ser en su estado emocional. Tú no eres nadie para que quien esté triste le tengas tú que cambiar la tristeza, ¿sí? De hecho, es otra cosa egoísta, ¿sí? Alguien llora, está mal, está triste, está mal, ¿y qué es lo primero que la persona hace? No llores, no estés triste. Válgame Dios. Eso es un acto muy egoísta, porque si la otra persona está triste y llora y esa persona es importante en mi vida y le quiero, lo que en realidad me importa es que su malestar me va a hacer sentir mal a mí. Entonces no es que en realidad me preocupe el malestar de la otra persona. Me amenaza mi frágil estabilidad, mi frágil emocionalidad, el que el otro esté triste o esté enojado. Y como ahí viene la ola, yo estoy bien pendejo, entonces mejor voy para que no esté enojado y no esté triste, porque si se entristece me voy a entristecer yo, y yo no sé qué hacer con la tristeza, entonces me voy a ir de la fregada. Entonces mejor que no esté triste, porque yo puedo volverme triste. Entonces lo hago por mí otra vez, es un acto egoísta. En mi libro también aparece la parte de lo que es el analfabetismo emocional. Una muestra de analfabetismo emocional es no llores. Una aplicación de inteligencia emocional es cómo te sientes, desde qué momento te sientes así, en qué parte de tu cuerpo sientes esa sensación, qué situaciones estás pensando que van a pasar con esto que te hace sentir así. Y la persona habla de su tristeza, y habla de su tristeza, y habla de su tristeza, ¿no? Entonces eso hace una persona emocionalmente inteligente. Una persona sin inteligencia emocional quiere que no esté enojado, quiere que no esté triste, quiere que quite la cara, quiere que... Y todo es para mí, es un acto egoísta. No estoy aplicando el principio de vivir y dejar vivir, ¿o cómo es? Vive y deja vivir, no lo estoy aplicando. Ni vivo ni dejo vivir. Lo que el otro está viviendo quiero que sea diferente y yo no vivo lo mío porque estoy metido en lo que el otro sea diferente. No vivo ni dejo vivir. Entonces hay que dejar a la gente que se encabrone. Deja a la gente que llore, que se entristeza, que se deprima, que se ponga... Déjalo ser. Es su camino. Así sea tu pareja, sí. Así sean tus hijos, sí. Si te preguntan y si hay diálogo, adelante hay diálogo. Pero tampoco es que tú lo vas a resolver. Tú no, jamás has resuelto la tristeza o el enojo de alguien. No se puede, no eres Dios. Deja de jugar a ser Dios. Podrás decir algo que a lo mejor le sirva a la persona. A lo mejor no le sirve nada. Es lo más común. Y tendrá que vivir su proceso, la persona. Y tú tendrás que aprender, famosísima idea, a no ser controlador. Fíjate, somos tan controladores que hasta queremos determinar cómo los demás deben sentirse. Para que sea como yo quiero. Ni siquiera es por los demás, ¿eh? Entonces, esta psicología que yo les hablo es dura, es directa, pero es efectiva. Y si uno empieza a decirse a uno mismo esto en su diálogo interno, de decir, yo tengo miedo de sentirme triste, yo no tolero la tristeza de tal persona, por eso se la quiero cambiar, qué egoísta estoy siendo, yo empiezo a tener control de mí mismo. Y puedo abrir una posibilidad de actuar diferente. Pero tengo que volverlo consciente. Estoy bien preocupado porque está bien encabronada. Estoy bien preocupado. Voy a ir a decirle a ver qué... Ay, pero entonces es que le quiero cambiar porque yo no tolero que esté así porque siento que me voy a estar mal, que no voy a tener paz, entonces yo se lo quiero cambiar por mí. Es egoísta.
soy consciente de eso, me lo digo a mí mismo, qué egoísta soy. Por mí, por los míos, yo no quiero que esta persona esté enojada porque a mí no me place que esté enojada. Yo quiero que esté bien. Yo quiero que esté bien. Eso es sumamente egoísta, muy egoísta. Entonces, yo me digo eso a mí mismo, que estoy siendo egoísta, y abro una posibilidad para actuar diferente. Y le dejo ser. Y si ya la persona me dice, oye, estoy así, enojado, triste, etcétera, por tales o cuales cosas, con todo gusto lo hablamos. Y sigo sin querérselo cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, una clave para lograr independencia emocional es no cambies, no quieras cambiar la tristeza de nadie, la depresión de nadie, no quieras cambiar el enojo de nadie, déjalos ser. Ajá. Además, no tiene ninguna utilidad el supuesto quererles ayudar a cambiar eso, ¿sí? Claro, uno puede estar, pero no querer cambiarles. Ajá. Uno puede acompañar, pero no querer cambiarles. Ajá. Y la otra, si el enojo, la tristeza, la depresión, lo que sea, te afecta, te retiras hasta el grado en el que no te afecte. ¿Sí? No estamos aquí para aguantar a nadie. A nadie. Entonces, esa independencia emocional es importante, pero, y termino con esta idea, la autonomía emocional o la autosuficiencia emocional de no necesitar que nadie me quiera, que incluye aceptarme, valorarme, quererme, incluye perdonarme porque no puedo amar a alguien a quien no he perdonado. Esa autonomía emocional yo le llamo el primer piso. Y la independencia emocional, que está bien chingona, porque solo así se puede vivir bien. Ojo con esto, la independencia emocional, no vivir el mundo emocional de los demás, sino el tuyo. Y aunque estés interactuando con los demás, no vivir el mundo emocional de ellos a pesar de que interactúes, sino que sigas viviendo el tuyo. Esa independencia emocional es el segundo piso. ¿Han visto ustedes a alguien construir un segundo piso en el aire? Entonces, si no logramos primero autonomía emocional, autosuficiencia emocional, que incluye, repito, aceptación, perdón de uno mismo, reconciliación con uno mismo, etcétera, etcétera. Si primero no creo eso, esa autonomía emocional, no puedo aspirar para nada, o sea, es una locura, no puedo aspirar a vivir independencia emocional, eso no existe, Yo nunca he visto pegar a nadie tabiques en el aire, eso no existe. Ajá. Entonces, se crea el primer piso y encima del primer piso se crea el segundo piso. Y entonces el rollo es que la gente a veces lo hace al revés. La gente a veces dice, sí, la autonomía emocional, yo no quiero involucrarme, yo no quiero... Pero hermana, si no tienes pues la primera, ¿cómo pues? ¿Cómo? Entonces no pierdas tu tiempo queriendo construir un segundo piso si no has hecho el primero. Mejor olvídate del segundo por un rato y ponte a hacer el primero. Que cuando tengas hecho el primero vas a ver que ahora sí se puede empezar a construir el segundo. Cada hombre y cada mujer es el resultado de su atrevimiento mental. Muchísimas gracias por su atención. ¿Puedo agarrar una de estas, verdad? Ok. ¿O las dos? Ok. Bueno, hay espacio para preguntas. Unos 15 minutos si hubiera preguntas. Dudas, inquietudes. Ajá, aquí en Uruapan es súper fácil porque en su momento, en una segunda etapa, estará en librerías. En realidad en librerías, pues casi no los colocamos porque se venden muy pocos. En realidad yo he vendido aproximadamente unos 5,000 libros míos y te puedo decir que el 1% o menos del 1% se han vendido en librerías. O sea, no. Pero aquí en Uruapan es muy fácil porque se les puede enviar en moto a su casa, firmado, etcétera, etcétera. Va a haber mucha difusión en redes sociales, también vamos a ir a radio, a televisión, etcétera, etcétera. Va a haber muchas presentaciones, ya hemos hecho esto antes, sobre todo con el libro de autoestima. Hicimos 100 presentaciones del libro en muchos lugares del estado, fuera del estado. Hicimos 10 en Estados Unidos también, en la zona de California, cerca de Los Ángeles, hicimos también 10 presentaciones. Y del de Los hijos que dejarás al mundo, que lo tenemos por ahí, ese sí lo tenemos en existencia. El otro, el de autoestima, se está reeditando, sale ya en unos días, ese ya sale en unos días. Y este de Los hijos que dejarás al mundo llevamos como 70, principalmente en escuelas, 70 conferencias. Entonces, en mi oficina, que es aquí en Uruapan,
Habrá en su momento en librerías, pero lo más fácil es el medio digital, redes sociales. Por eso también, ahorita que les pedí sus datos, se les va a enviar un mensaje de las diferentes presentaciones que va a haber del libro, porque va a haber varias. Ahora en diciembre por lo menos va a haber tres por lo menos. Y ya a principios de año va a haber muchas, salvo el tema de la pandemia, pero va a haber todas las que nos permitan hacer. Y lo más probable es que el libro va a costar 250, es lo más probable que va a costar eso, pero es muy fácil adquirirlo. Bien, ¿ibas a preguntar algo? Sí. En el caso del enojo, yo tengo una hija adolescente que pasa de estar feliz a no me toques, y entonces yo digo, bueno, tiene 13 años, ya creo que ya es adolescente. Sí, claro. Entonces, luego yo la dejo, pero luego la oigo que está llorando, o que está bien agresiva, o no me toques, no me digas nada. Es mantenerme al margen, no es como querer cerrar los ojos yo con mi mamá. Buena pregunta. Dos cosas. A ver, los papás de hijos adolescentes tenemos que ser como la plastilina. Nos tenemos que amoldar, ¿sí? Si tenemos una ranura por aquí, le pegamos la plastilina, adopta la forma ¿no? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que ser flexibles. No podemos pensar, entonces me le acerco siempre y la abrazo o me voy al Polo Norte. No, ninguna de las dos. Ahora sí que tenemos que ser flexibles. Así que cuando ella dice retírate, me retiro. Cuando ella no dice retírate, me acerco, ¿sí? Y hay que observar obviamente mucho el lenguaje corporal, las intenciones, el tono de voz, etcétera, etcétera, porque no comunicamos claramente en palabras lo que queremos, ¿sí? Hace su berrinche, su puchero y a lo mejor eso es mamá, quiero un abrazo, mamá, ven, acércate, o mamá, necesito de ti o tu ayuda, ¿no? Y los adolescentes no van a ser, pues si nadie es completamente claro, los adolescentes menos. Entonces tenemos que ser moldeables. Ahora sí que tenemos que evitar posturas extremas o decisivas. Por ejemplo, ahora que yo venía, que es un ejemplo muy simple, lo sé, en comparación con lo que me dices, Asunción me decía, pero es que hay una silla ahí, no como las que tú usas, altas, especiales para... No te preocupes, Asunción, así está bien. Oye, y esto, y así, como sea, ¿sí? Y está bien. Yo he dado conferencias desde auditorios con excelente equipo de sonido, con 900 asistentes, y en Estados Unidos y en Guadalajara, y he dado conferencias con 12 personas en una casa cayéndose y da lo mismo, ¿sí? O sea, eso es un ejemplo de adaptabilidad, ¿sí? Y Asunción lo sabe y ha visto incluso varias ocasiones en las que he dado conferencias y en las que son de cientos de personas y de poquitas personas me emociona igual y digo las mismas groserías. Entonces hay que ser adaptables, hay que ser moldeables y mucha tolerancia. Yo sé que no es fácil para ti, yo sé que no es justo para ti, no es una cosa que digamos, ay, qué bonito, ¿verdad? Que mi hijo, mi hija se porte así, no. Pero es nuestro papel, es nuestro deber. Ahora, eso es en la parte práctica. En la parte profunda, pues en realidad es que la mayoría de las personas necesitan ayuda. Y tenemos el gran problema cultural de no buscar o aceptar ayuda. Ese es un gran problema cultural. Hace un tiempo me llevaron una paciente porque el papá lo habían desaparecido y demás, ¿no? Tenía muchos problemas de carácter, algo parecido a lo que me dices de tu hija, muy fuerte su problema de ella. Y me explicaba a la familia qué era eso. Y cuando pregunté cuándo ya pasó del suceso, la muchacha tiene 17, 18 años y eso pasó hace como 12 años. Y les dije, ingratos, ¿y por qué hasta ahorita me la traen? Qué ingratos, ¿no creen? O sea, si viéramos a un hijo que le está saliendo aquí una bola que se pone morada, luego negra, nos esperaríamos 12 años, corremos al hospital. Y en lo psicológico debería ser lo mismo. Ni para mañana. De inmediato, pero somos bien sosos, no tenemos esa cultura, ¿no? Entonces, y claro, hay muchas maneras, los grupos de Alcohólicos Anónimos, de CODA, ahora gracias a internet tanta información, tantas conferencias, yo en YouTube tengo más de 100 videos, en Facebook tengo todavía más, como 150 yo creo, hay conferencias largas también de más de 1 hora, entonces información la hay de muchas otras personas, libros. Hay mucho. El problema en realidad es la cuestión de la conciencia, de la cultura, ¿sí?
Se decía antes que el gran problema de la sociedad y de la humanidad era la falta de información, que por eso la gente estaba tan mal. Pues ya nos dimos cuenta que no. Ahora hay exceso de información y la gente está igual, está de la jodida. Entonces no es información, es conciencia. Y lo opuesto a la conciencia es necedad. ¿Qué es la necedad? Necedad es que aún sabiendo no lo hago. Ignorancia es que cuando no sé, ¿no? Por ejemplo, todo el consumo de carne, yo soy vegetariano desde hace más de 10 años, todo el consumo de carne es precursor de cáncer tipo 1 y embutidos son precursores de cáncer tipo 2 más acelerado. Eso es un hecho científico, yo no estoy inventándome nada. Busquen las investigaciones. Entonces, cuando no sabías si comías carne era ignorancia, pero cuando ya sabes si lo sigues haciendo, eso se llama necedad. En el rancho decimos ser burro. Ajá. Eso es una realidad. Otra, el alcohol es una droga aceptada, pero es una droga, altera el sistema nervioso y crea comportamientos no funcionales en la persona. Y así como ahora no se reconoce o no se reconocía hace tiempo que el alcohol era una droga y sigue sin reconocerse, ahora estamos teniendo y vamos a tener el mismo problema con la marihuana. Hoy por hoy, cualquier joven con el que tú hablas de la marihuana, es que eso no es una droga, o sea, drogas las otras, esa no es droga, eso es una cosa bonita, relajante, a gusto, todo bonito, eso no es problema. Drogas, otras cosas, eso no lo es. Entonces ellos están normalizando el consumo de la marihuana, como también nuestra generación y la de nuestros padres normalizó el consumo del alcohol como si no fuera una droga. El azúcar es una droga también. Entonces, de hecho, la harina es una droga también. Hay estudios que demuestran, hay un libro que se llama Cerebro de Pan, muy conocido, que lo pueden leer, que demuestra las alteraciones en el sistema nervioso por la falta de consumir pan, de consumir harinas. O sea, es una droga. Se altera el cerebro, genera ansiedad y hasta... Es una droga. Entonces, en pocas palabras, lo es. Entonces, es un asunto cultural. Es un asunto cultural. ¿Te hago una pregunta? Sí, claro. Dijiste ahorita que... O sea, yo trabajo, ¿verdad? Trabajo en mi persona. Yo tengo años en esto. Entonces, a veces uno siente que ya la hice, que yo ya superé esto, que ya superé lo otro. Pero Sí. como dijiste ahorita, si yo regreso a la casa donde me dañaron, si yo regreso a ver a la persona que me golpeó, yo me altero, nuevamente me altero. Entonces no estoy preparada para eso. Pero entonces, por decir, si vas con un psicólogo, te hace una regresión y también te está mandando a tu pasado. Y también te está dañando. Ok, ¿le respondo? Ajá, ok, sí. A ver, cuando un médico le va a hacer una cirugía a alguien, le mete un cuchillo, le causa dolor, ¿cierto? Sí. Pero ¿le está haciendo daño? No, es para curarlo. Entonces, psicológicamente es un proceso terapéutico, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que acá en la calle, en algún lugar, me saquen una navaja y me la encajen para que me quiten el carro y la cartera, a que yo vaya a un hospital con un diagnóstico, a que el médico me haga lo mismo, pero sabiendo cómo y dónde para solucionar un problema, ¿sí? Entonces, no es lo mismo ir con un psicólogo a un tratamiento profesional que se necesita para lograr un objetivo de sanación y de arreglar las cosas que se tiene que hacer, ¿sí? Ahora, el regresar con la familia, tocó usted un punto bien importante. Si regreso y me siento otra vez que tal, me regresan y tal y tal, a ver. No solamente está la variable de que por ir al lugar me regresen, también está la variable de que puede ser un lugar tan tóxico que cualquiera que vaya ahí hasta por primera vez se va a poner mal, porque es un lugar enfermo. ¿Sí me explico? O sea, no es solamente que te regrese emocionalmente, es que el lugar enfermaría a cualquiera. Yo también me enfermaría. ¿Sí me explico? Entonces no hay que jugarle al valiente. No hay que jugarle al valiente. Entonces, si no hay que regresar, pues no hay que regresar y ya. O por ejemplo, no estás solo, porque dije yo, bueno, se puede ir o sea, así como haciendo una especie de regresión, y yo te comento. Usted me avisa y vamos. Nos vamos. Sí, dependerá. O sea, sí, porque de todas maneras sí trae uno muchos, ¿qué se puede decir? Escollos o... Sí, cosas no del todo arregladas sanamente, no todo, sí. Entonces sí, son las dos cosas. Una variable es que yo no haya sanado verdaderamente del todo y que no esté bien sólido en mi transformación, en mi cambio, en mi bienestar actual. Esa es una variable. Y la otra es que aunque yo esté bien y hasta la persona más sana del mundo
Y hasta Mahatma Gandhi, si lo pones en medio de mi familia disfuncional, los va a odiar. ¿Sí me explico? Ajá, sí. Es que no es solo uno que sea tonto, es que también hay lugares bien enfermos, ¿no? Entonces, Pero, por ejemplo, hay si que vamos a reconocerlo. lugares enfermos y se aleja uno y luego los hijos nos dicen, ay mamá, pero ¿cómo has cambiado? No, si tú no eras la de antes, yo ahorita estoy viviendo algo de eso. Y ahorita me dijo esa palabra, me dijeron, ay mamá, es que tú te estás haciendo intolerante, porque si tú no eras así, tú eras Santa Mari Carmen, y ahorita, y me quedé, no, hija, es que no soy la pendeja de antes. Así le contesté, le dije, ya no soy la pendeja de antes. Pues sí. Le dije, ¿por qué? Porque sí, iba toda mi familia tóxica. Y luego los dejó acostumbrados. Sí, y allí, y ahorita esa familia tóxica la aventé y yo me quedé acá. Yo me siento bien sola, con mi soledad, y ya la familia la rinconé, pero mis hijas, si mis hijas lo ven, que no las veo tan seguido, continuar la familia tóxica que estoy dejando más atrás. Hay que ser muy creativos. Hija de mi vida, ¿qué día nos podemos tomar un café? Y ya, le das el tiempo que te está pidiendo. No te compliques. Le das el tiempo que quiere. Le das el cariño, la presencia que te está pidiendo. Pero a ti solita, hija. Tú dices a dónde vamos. ¿Sí me explico? Para no volver al lugar. Es sencillo, es sencillo. Y por otro lado, claro, es un indicador de que está bien. Es un indicador de que vas bien. Si tanto esfuerzo, dedicación por mejorar y no te dijeran que te ven diferente, pues qué triste, ¿no? O sea, no habrías cambiado nada. Es un indicador de cambio. Pero hay que ser muy creativos, ¿eh? Muy creativos y muy sutiles en la manera de decir las cosas. Es que tú ya no eres, hija mía, ¿qué necesitas, mi amor? ¿Qué necesitas, corazón? Ven, mi chiquita, venga con mamá. Y le das un abrazo, y le invitas a comer, le das un cafecito, le haces la comida que le gustaba cuando era niña. Así, ¿para qué te peleas? ¿Sí me explico? Sí, porque claro, eso mismo fue con la otra familia no vas a hacer todo lo otro que hacías, pero con tu hija sí, sé creativa, sé amorosa y sé sutil en la manera de manejar las cosas. Sí, porque incluso con esa hija, así, había un cambio. Esto es como el aikido. Hay una técnica de arte marcial japonesa que se llama aikido, que se basa en utilizar la fuerza del oponente. Entonces, si el oponente viene en todo contra mí, en vez de yo ponerme en todo contra él para ver quién gana, como en las vencidas, una lucha de poder, ahí viene todo contra mí, doy un paso hacia un lado y luego quedé una marometa por allá. No utilicé fuerza. ¿Sí? Entonces esas son formas sutiles de manejar las cosas. Mamá, es que, ¿qué necesita mi chiquita? ¿Qué quiere la bebé? Y le das lo que quiere. No te opones, no peleas. Pero luego la otra hija ahí empieza También, las guerrillas. tu corazón Ay, sí, tiene porque para a mí todas. esto y a mí esto y a mí esto. Por eso te decía, invita a una, ¿sí? Pero sí, pero hazlo. Tampoco, hay veces que queremos cerrarnos en que no va a funcionar, en que tenemos la razón, en que ellos están mal y nosotros estamos bien y seguimos nuestra lucha de poder y todo ese rollo. No nos vayamos por el lado de la famosa idea de nada funciona. Cuando uno está desesperado y cerrado, uno se casa con la idea de nada funciona. Entonces, no, sí funciona, nomás hay que hacerlo. Ajá. Y entonces, esa fuerza que ves venir de ellas, en vez de que contradigas eso, dales la razón. Y empieza a observar qué es lo que necesitan y dales lo que necesitan. Eres su mamá. Y está fácil, porque no es con toda la marabunta. Así le dice mi mamá a las familias, la marabunta. Es nomás con ella. Última pregunta, la última y nos vamos. Sí, Angélica. Ya, bueno, dos y nos vamos. Mi pregunta es, he querido buscar y Melody Beat habla mucho de lo que es la codependencia. Ajá. Pero desde su punto de vista, la codependencia sí se marca como una enfermedad. Esa es una pregunta. Okay. Otra pregunta es, usted como médico y con tanta experiencia, ¿considera los grupos de codependencia como parte importante de la recuperación de una persona o se debería de implicar algo más? Ok.
¿Y la tercera pregunta? No te creas. Está bien. La codependencia en sí, hablando en términos científicos, no está catalogada como una enfermedad. Lo más cercano a eso le podríamos llamar un trastorno del estado de ánimo, como la depresión o la ansiedad, ¿sí? Que están presentes la ansiedad y la depresión como síntomas en una situación de codependencia. Ahora, estas clasificaciones que les estoy diciendo es porque pues, se rige mucho la psicología por una cuestión médica. Pero yendo estrictamente a una situación psicológica, la codependencia sí es una enfermedad emocional, sí es un problema emocional, ¿sí? Que se asocia a baja autoestima, se asocia a inseguridad, se asocia a inmadurez, ¿sí? Y por eso yo quería destaqué tanto este punto, que básicamente es la disminución de la autonomía. Y aquí el rollo está en que a la mayoría de la gente ni por aquí les ha pasado el tema de la autonomía. ¿Y qué es lo que hacen en sus esfuerzos por tratar de estar bien? Tener más contento al otro o a la otra, rogar, le hago por aquí, le hago por allá, y le busco, y le hago el arreglo mexicano, y un cincho ahí, un todo hechizo, dice la gente. O sea, trato de ir ahí como remendando todo, ¿sí? En vez de incrementar mi autonomía. Si todo lo que tú has tratado de arreglar, remendar, rogar, pedir, llorar, suplicar, etc., si en vez de toda esa energía impresa en eso, lo hubieras invertido en incrementar tu autonomía económica y emocional, hubieras creado un camino muy diferente que te va sacando de la codependencia, ¿sí? Entonces, por eso el tema de la autonomía es tan importante. Y la segunda pregunta era que si los grupos sirven mucho, ayudan mucho. Si comparáramos la cantidad de personas en los grupos de Alcohólicos Anónimos que han recibido la ayuda en comparación con la gente que puede pagar servicios médicos, de adictólogos, etc., 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 a lo mejor el 95% de la gente se ha ayudado de estas maneras y el 5% de la gente ha tenido los recursos o la fortuna o las posibilidades, etcétera, ¿no? Y en lo psicológico igual. Yo, por ejemplo, cobro 600 pesos de consulta por 45 minutos. O sea, pocas personas quizá pueden pagar eso. Pero yo por eso también, y es lo mismo que hacen los grupos y sí ayuda, son importantísimos. Yo por eso también trato de hacer actividades gratuitas, ¿sí? Hace un mes y medio, y fueron algunas de las compañeras, di 4 conferencias gratuitas de 1 hora y media. Y ocasionalmente también doy conferencias presenciales y online gratuitas para que la gente se beneficie sin pagar nada, 100% gratuitas. En mis instalaciones donde yo pago una renta cara y donde tengo equipo profesional, etcétera, etcétera, totalmente gratuito para la gente. Entonces sí ayuda. Ahora, ¿qué sería lo óptimo? Pues lo óptimo sería estar en un grupo, en una terapia psicológica, con libros, con un camino, una guía, tanto del grupo, de la agrupación, de alguien que sea más experto, ¿sí? Que haya logrado con resultados vencer ciertas cosas para que me pueda guiar, como también un psicólogo especializado o un mentor para que me vaya guiando con qué libros, con qué cosas, con qué cambios. Eso sería lo ideal, pero pues para ideales no estamos, o sea, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Así es, pero sirven mucho. Muy bien, ahora sí, vamos a la última y nos vamos. Yo tengo una pregunta personal. ¿Sí? ¿Cómo le hago yo? Yo ahorita estoy pasando por los síntomas de la menopausia. Traigo un rollo de sentimientos encontrados, así como los adolescentes. Conforme estoy contenta, estoy enojada. ¿Cómo le hago para controlar esos, ¿cómo se le puede llamar? Impulsos o reacciones. Incluso he llegado, así que yo acomodo todo como yo quiero hacerlo y por algo del destino, algo pasa, ya no se hace como yo quise, me prendo así. Al rato ya estoy contenta. Sí, pero las reacciones las sientes muy fuertes. Las reacciones las siento muy fuertes. Ay, caray. Hay que ir tengo que ir a consulta, a una terapia, sí, o yo solo a me ver. puedo controlar. Son muchas cosas, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Hay 2 variables importantísimas, bueno, 3.
lo psicológico, en un sentido muy amplio, ahorita caigo en eso, la alimentación y el estilo de vida. Son 3 cosas súper importantes. A ver, voy a poner un ejemplo para que sea más ilustrativo. Yo he tenido muchas personas que van al consultorio porque sienten que la vida se les arruinó y están súper mal la persona porque se les murió la mamá, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo ya conocí a esas personas, ya conocí esos casos. Entonces, yo haciendo un análisis le digo, no. A ver, el rollo de la depresión, la tristeza de la muerte de tu mamá es el 40% del malestar que tienes ahorita. Porque, mi amiga, baja autoestima ya tenías, no te aceptabas, eso ya estaba, no te gustaba, eso ya lo tenías, estabas encabronada con no sé quién, eso ya lo traías. Entonces no me digas que ahorita todo es por... No, o sea, ¿con quién crees que estás hablando? O sea, yo lo veo hasta en porcentajes ahí bien clarito. ¿Sí me explico? Entonces a veces uno trae situaciones psicológicas, muchísimas no resueltas, de infancia, adolescencia, exparejas, acontecimientos, etcétera, y luego uno le atribuye todo a una cosa, ¿sí? Todos vamos creando nuestro diablo, ¿sí? El diablo es el causante de todo, ¿sí? El diablo, ¿sí? Entonces, habrá que ver qué cosas psicológicas ya eran asuntos no resueltos, pendientes que tú tenías antes de la situación hormonal, ¿sí? De la menopausia. Habrá que ver también mucho el estilo de la alimentación influye mucho. O sea, todo tipo de carne, más la carne en la actualidad y más la de pollo, son bombas de hormonas. Entonces, ¿cómo queremos tener estabilidad hormonal si comemos bombas de hormonas? Y hacemos eso toda la vida. Entonces, son muchas cosas las que influyen. Y el estilo de vida. ¿A qué tenías acostumbrados a tus familiares? ¿Cuáles son los niveles de responsabilidad que tienes? La carga de presiones, tareas, etcétera, etcétera, etcétera. También eso cuenta mucho. Entonces, una persona que, por ejemplo, psicológicamente está súper sana, que su alimentación es vegana, vegetariana, muy limpia, óptima, que no carga responsabilidades de más, ni se carga a los demás, etcétera, 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 puede pasar por una menopausia con una situación bien relajada, o sea, con cambios muy sutiles, o sea, muy leves, ¿no? Claro, hay unos casos en los que pueden ser más, aunque tenga esta situación, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tomamos una situación que ocurre como nuestro diablo, ¿sí? O sea, es que el diablo fue el culpable, no es que yo lo quisiera hacer, no es que yo me quisiera, sino que fue el diablo el que me tentó, ¿sí ves? O sea, como que evadimos nuestra responsabilidad. Entonces, habrá que analizar bien. Tú haz tu análisis y, pues sí, sería lo ideal. O sea, si pudieras, si tuvieras la manera, sí, de hacer muchos cambios, tomando terapia psicológica y cambios de alimentación y de estilo de vida, y también haciendo cosas que están comprobadas que sirven, ¿no? Hay cierto tipo de hierbas, de plantas, de infusiones, baños de agua fría, muchas cosas que se pueden hacer para que pase ese proceso mejor. Son muchos aspectos, no solo lo psicológico, pero lo que hay que destacar en lo psicológico es que a veces nos ocurre algo y le atribuimos a ese muchas cosas que ya traíamos de antes que no queremos reconocer que traíamos de antes. Entonces, habrá que desmenuzar. Así es. Tú ponte a pensar cómo estaba todo el rollo antes de la etapa de los cambios hormonales, para que veas todo lo que no habías resuelto en ese momento. Y resolviendo eso va a fluir mejor. ¿Sí me explico? Sí. Ok, último, porque ya es... Tengo que ir por mi chiquillo. Sí, estaba diciendo él, ¿no? Yo creo que eso es lo mismo que yo pasé. Que yo tenía Asunción vivió eso. Yo viví lo que estás viviendo. Había muchas cosas inconclusas que tuve que ir cerrando. Y muchas cargas también que traía, muchas y te afectaban mucho en tu salud física, sí. Y conforme fuimos arreglando y sanando y todo eso en lo psicológico, iban disminuyendo las sintomatologías también. Porque claro, o sea, las emociones, y bueno, la mentalidad determina las emociones, ¿sí? Y las emociones influyen muchísimo en nuestra salud, muchísimo. Y todas las cosas no resueltas, pues son cargas emocionales ahí. Traigo algunos de mis libros por si alguien los quiere ver, si quisiera adquirir uno. Y nos vemos en la próxima, vamos cerrando rapidito, porque tengo un compromiso y yo les mandaré información y detalles cuando haya la presentación de mi libro, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias, me encanta la cajeta. A ver, acérquense. ¿Mande? Okay. Que en vez de darte la mano te iba a dar. Sí, muchísimas gracias. ¿Vamos a tomar una foto? Sí. Acérquense, por favor.